Perfecto. A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Óscar Efrén, por tu bondad de compartir tu amplísima experiencia en los temas inmobiliarios en el país y obviamente compartir con nosotros todos estos conocimientos. El día de hoy tenemos el ciclo completo del desarrollo inmobiliario con el ingeniero y máster Óscar Efrén Reyes Rodríguez. Óscar Efrén es ingeniero civil de la Escuela Politécnica Nacional, tiene su maestría en gerencia empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. Desde el año 1980 hasta el 2004 ha trabajado en distintos proyectos con contratos de construcción con diferentes instituciones como CEPE, Ministerio de Educación, Empresa de Agua Potable y compañías constructoras como Hidalgo Hidalgo y Odebrecht. En los proyectos América, Catarama, Trasvase a la Península, control de inundaciones en la cuenca del río Guayas, Canal Metropolitano de Quito, ampliación del Eloy Alfaro, peajes, puentes y alcantarillas para Consegua y Conort. Algunos edificios como Futura, 4.000 metros cuadrados, Malibú, 2.500 metros cuadrados, Alcántara en Manta, 6.000 metros cuadrados, Torino, 4.000 metros cuadrados, Lausame, 2.000 metros cuadrados. Edificio Santorini, también en Manta, 6.000 metros cuadrados, conjuntamente con el arquitecto Garcés Miranda, Premio Ornato Municipio de Manta en el año 2014. Conjunto La Campiña, 2.500 metros cuadrados, Samari, 1.500 metros cuadrados, Tangará, 6.000 metros cuadrados, edificio Miconos en Manta, 15.000 metros cuadrados, también Premio Ornato Municipio de Manta, año 2015. También tenemos el conjunto San Sebastián, 3.000 metros cuadrados, conjunto Mirage, 3.200 metros cuadrados, edificio Aranjuez en Cumbayá, 9.000 metros cuadrados, edificio Mondrian en Cumbayá, 4.500 metros cuadrados, edificio Oceanía, 16.000 metros cuadrados en conjunto con el arquitecto Carlos Garcés y con el arquitecto Jaime Miranda, también en Manta. El Business Center en Manta, 14 pisos de oficinas, 20.000 metros cuadrados, en conjunto con el arquitecto Carlos Garcés y también premio Ornato Municipio de Manta en el año 2017. Urbanización La Pradera 1 en Puembo, conjunto La Pradera 2, 31 casas, 9.000 metros cuadrados. Edificio Timbo Cumbayá, 9.000 metros cuadrados. Edificio Cubel o Cubel, 6.000 metros cuadrados. Conjunto Foret, 19 casas, 6.000 metros cuadrados. Conjunto Terralta, 105 casas, 12.000 metros cuadrados y edificio Claraluz, 5.000 metros cuadrados de construcción. Eso nos demuestra una amplísima experiencia en el tema de la inmobiliaria. Así que bienvenido, como ustedes conocen, la charla se la desarrolla con la presentación completa. Una vez terminada la misma, se procede con las preguntas y respuestas. Bienvenido y muchísimas gracias, Oscar Efraín. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias a todos. Buenas noches, amigos, a los que entraron en este momento y colegas. Cuando Patricio me planteó el tema de hacer una conferencia sobre inmobiliaria, me pareció que el tema era un poco amplio y pensé, si hablo del desarrollo inmobiliario en Ecuador, va a ser un poco infructuoso. Además, no quería cansarles con el tema que ya es conocido y que se sabe que en el país hay una mayor oferta que, en la demanda, que la demanda en la actualidad, y no porque no exista déficit de vivienda, y tampoco porque no existe necesidad de nuevos proyectos inmobiliarios en turismo, en bodegas, en parques industriales o oficinas, sino porque el país desde el 2015, después de la ley de herencia y plusvalía, sufrió un desaceleración en el mercado y no se ha recuperado, no se ha podido recuperar la confianza del inversionista para ahorrar en bienes raíces, ni se ha podido recuperar la economía que en la última década no ha crecido por distintos motivos. Así que decidí hacer una cuestión tal vez más práctica que espero le sirva y que le he titulado, como dijo Patricio, un recorrido, un ciclo completo del desarrollo inmobiliario. ¿Me permites compartir la pantalla, Patricio? Está para compartir. Ya, ya. Entonces, perdón, un ratito, le voy a...
Aceptar. Ya. Como, como dice el título, ciclo completo del desarrollo inmobiliario. Es un recorrido exhaustivo por las fases claves que transforman una idea en un proyecto inmobiliario exitoso. Esa imagen es la del proyecto que vamos Eh, a compartir con Oscar ustedes Efraín, por las fases, ¿sí? no estás compartiendo la pantalla. No, ya le veo. Tienes que, A ver, espérate. tienes que A ver, tengo que entrar a... señalar. Ábrele Listo. el archivo, pones compartir y compartes la pantalla. No, está en Zoom. Ya. A ver, Patricio Torres, estás compartiendo la pantalla de Gana. Patricio Torres, sal de ahí. ¿Te ayudo? a ver, Pon Espérate un ratito. la Zoom, sí. Patricio Torres, por favor, salir de la pantalla tuya. Estás compartiendo. ¿Dónde está tu? Dios mío. ¿dónde está el Zoom? Danos un segundito, por favor. Bien. ¿Dónde está? No, no, ¿dónde No, está el no, Zoom? no. Es- Gustavo, ya estoy fuera. No, todavía estás ahí. ¿Y qué hago Ya entonces? está ¿Cómo compartido. hago? Con compartir. Tienes que salir, vos no tenías que compartir. Tienes que Ah, salir de la mierda. pantalla. Ya, Entra ok. ahí en compartir. Tienes que dejar de compartir, Patricio Torres. Ya, Ah, Da clic. O sea, yo estoy cogiendo, ya, asistiendo a estas para no olvidarme de usar el Zoom. ya, pero estás metiendo mal el dedo. ya. Como Listo, siempre. Oscar Efren. Ponle pantalla Ahí está, completa Ya. abajo. Sí, Ok. ahí está. ya Listo, está. ya Ok, Ahí le ven. Ya, Sí, ahí bien. estamos. perfecto. Entonces, y decía que el ciclo completo del desarrollo inmobiliario, vamos a hacer un recorrido exhaustivo por las fases claves que transforman una idea en un proyecto inmobiliario exitoso. No. Pendeja. Aquí, si ven en la pantalla, ¿están viendo? Completamente. Ya. Entonces, ¿qué fases tiene un proyecto inmobiliario? Entonces, vamos a enumerar y vamos a desarrollar con un proyecto las fases. En primer lugar, eh, la ubicación del terreno y la zonificación. En segundo lugar, se hace un estudio de mercado. Tercero, un análisis de prefactibilidad para ver si el proyecto es rentable o no. Después, nosotros hacemos una cuarta fase que es la publicidad y el branding. Y quinto, el diseño del proyecto. Sexto, presupuesto y cronograma. Séptimo, estrategia de ventas. Octavo, construcción y control de obra. Noveno, propiedad horizontal y escrituración. Y tal vez me faltó aquí un décimo que es la postventa. Pero vamos a hablar de todas estas fases. Todas esas fases las iremos analizando con un proyecto que que comenzamos a realizar desde el año 2020 y que finalmente se llamó Terralta. En un inicio no tenía ese nombre. Es este terreno que ustedes ven aquí, ubicado en Tumbaco, que se entra por la calle Gonzalo Pizarro y el pasaje Casanova. Aquí es justo al lado de la Viña Alta. Ese es el terreno que vamos a ir analizando. Entonces, la primera fase es la ubicación del terreno. Eh, los que hacen inmobiliaria desde hace muchos años dicen que hay tres cosas que tiene que ver uno en la inmobiliaria y es ubicación, ubicación y ubicación. La ubicación es el principal factor de valor. Mejores ubicaciones permiten precios de venta más altos y la absorción más rápida. ¿Qué es la absorción? Es la velocidad con que uno vende los bienes raíces. Además, se debe considerar la accesibilidad del terreno, proximidad de servicios y perfil del cemento objetivo. En el gráfico de abajo está en un esquema ubicado el proyecto Terralta, que está
prácticamente a 1 kilómetro del Parque Central de Tumbaco. Es un muy buen terreno porque tiene una, una buena vecindad al lado de la Viña Alta y proyectos en desarrollo. Luego de ubicar el terreno y ver si conviene, habría que analizar la zonificación y las regulaciones del terreno, porque hay que revisar las normativas urbanísticas y municipales. Hay que evaluar el tipo de uso permitido, si es residencial, comercial, mixto. Hay que analizar el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de ocupación total, retiros, alturas, áreas verdes, analizar posibilidades de subdivisión o cambios de uso de suelo. En nuestro caso, aquí tenemos el IRM del terreno en mención. Nosotros cuando comenzamos a buscar este terreno, tenía una zonificación A1235. Eh, Hicimos las consultas con el municipio, con la Secretaría de Territorio y Vivienda, y pasamos casi un año, porque ustedes saben que en el municipio las cosas no son tan rápidas, para poder obtener que sea una vivienda múltiple. Es decir, que se pueda edificar 7 viviendas por cada lote mínimo. Lo que pasa que parte del estudio de mercado, nosotros sabíamos que hacer terrenos muy grandes o casas muy grandes no tenía la venta y no estaba el proyecto dentro del, eh, del mercado que necesitábamos. Entonces, logramos que el municipio nos dé esta zonificación 1235 BM-7, que es una vivienda múltiple para poder construir las casas que nosotros queríamos. Después de tener ubicado el terreno, saber que el terreno es bueno, eh, vista la zonificación, nosotros siempre encargamos un estudio de mercado. Ahora ya no hay cómo hacer un proyecto inmobiliario sin el estudio de mercado, porque se determina la demanda, los precios y la competencia, se identifica la oferta actual y proyectos similares en ejecución, el tiempo promedio de venta y las características que el comprador valora. El estudio de mercado es un estudio muy grande que se hizo en el Valle de Tumbaco, que tal vez si tenemos tiempo les voy a enseñar. Y, y entonces este estudio de mercado se plantea cuáles deben ser los parámetros del estudio de mercado. Con eso se crea la matriz de absorción. Los parámetros son, uno, el ámbito de la muestra. La zona de análisis de este estudio de mercado fue el Valle de Tumbaco y se dividió en 17 cuadrantes homogéneos. También se analizó los proyectos que están en curso. Segunda variable son variables de producto. ¿Qué tipo de proyecto o qué tipo se puede hacer en ese terreno? Si se puede hacer casas, se analizó también hacer terrenos o departamentos. Tercero, son los parámetros de precio de venta. El cuarto es la medición de absorción, que es lo que uno busca para ver cuántas casas puede vender al mes. El perfil de la demanda también se analiza, qué segmento socioeconómico está para el proyecto. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio de mercado? Primero, que la demanda principal eran viviendas unifamiliares, casas dirigidas al estrato medio y medio alto con valor entre 120 y 180 mil dólares. Los productos recomendados eran casas, fuerte intención de compra dentro del rango indicado. También se daba como positivo los lotes con servicios, es decir, urbanización, que había una creciente demanda para lotes de entre 500 y 600 metros.
a un precio de menos de $180 cada metro cuadrado. Aquí teníamos un problema con este y le desechamos este lotes con servicios porque el lote mínimo es 1000 metros y no podíamos hacer una urbanización de 500, que es lo que el mercado aceptaba. Entonces, esa es una consideración que tuvimos. Y un producto no recomendado era departamentos por la baja absorción en sectores internos de Tumbaco. Había una mayor preferencia en la ruta viva, sobre la ruta viva. Después, qué precio unitario sugerido por metro cuadrado arrojaba el estudio? Y nos dijo que el precio debía ser entre $1150 cada metro cuadrado. Es decir, casas que bordeaban los $140,000 para mantener el dinamismo de venta. Los lotes definitivamente le descartamos y y tenían otros resultados del estudio de mercado. En ese tiempo, la oferta actual era 45 proyectos de casas en el sector. Había 386 unidades de vivienda construyéndose y 20 proyectos de departamento, 52 unidades. El pipeline decía que numerosos proyectos nuevos lanzados en el periodo entre diciembre del 19 y el 20 y distribuidos en 17 cuadrantes homogéneos del valle, algunos proyectos estaban paralizados o abortados, que aumentaban la incertidumbre y había proyectos en Tumbaco con alta oferta y baja absorción. Cuarto, el tiempo promedio de venta, es decir, la absorción mensual, que es la velocidad de venta, en casas, solo el 13% de proyectos superaba una unidad al mes y el 87% vendía menos de media unidad al mes, es decir, que vendían una casa cada 2 meses. Los departamentos eran peores, el 20% superaba una unidad al mes y el 80% vendía menos de 0,4 unidades al mes. Entonces esto nos decía que la implicación para la mayor parte, para la mayor parte de la oferta, el tiempo de venta de una unidad ronda de 2 a 3 meses o más, lo cual obliga a un diseño y precio alineados con la demanda. Ahora, ¿qué características valora el comprador según el estudio de mercado? Primero, el precio es un factor clave para la compra. Segundo, necesitaba tener las casas un área privada, es decir, un patio posterior semejante a los 60 metros cuadrados. Esto prácticamente nosotros les descartamos por el costo del terreno en Tumbaco frente al promedio local entre 20 y 30 metros cuadrados. Amenidades comunales, que debe tener una casa club, piscina, canchas y circuitos para caminar, áreas verdes, zona de mascotas. Es fundamental la seguridad y la privacidad. Tenía que tener cerramiento perimetral y un acceso controlado y la garita. Bueno, de ahí tienen los calidad de acabados, que en los pisos preferían porcelanatos, revestimientos en algunas partes de las fachadas, muebles y domótica básica. La distribución interna debía tener eh, 3 dormitorios, parqueos, inclusive de visita. Eh, en la comunicación con el grupo objetivo se debía hacer una sala de ventas modernas, publicidad digital y vallas estratégicas, sobre todo sobre la ruta viva. Teníamos unas recomendaciones claves del estudio de mercado. El precio y fijábamos un precio de $1150. Es decir, con ese precio nosotros teníamos una absorción de 1,38 a 1,44 unidades al mes, siempre y cuando las casas no superen los $138,000. Con precios que superen los $1,200 del metro cuadrado, la velocidad de venta caía a una unidad al mes.
En el diseño del producto, la área a construir debía ser semejante a 120 metros cuadrados, con un patio posterior, como les dije, de 60 metros cuadrados, ya que los compradores valoran especialmente espacios libres y amplios. La tipología de las casas deberían tener de 3 a 4 dormitorios, un parqueo, más uno de visita para ajustar al perfil de familias del estrato medio y medio alto. Respecto a las amenidades y urbanismo, había que implementar una casa club, piscina, áreas verdes, zona de mascotas, circuitos peatonales para diferenciarse de la competencia. Asegurar control de acceso y cerramiento perimetral para reforzar la percepción de seguridad y privacidad. Le- Seguimos con las recomendaciones. El ritmo de lanzamiento, decía el estudio que había que dosificar la oferta en etapas de 5 a 8 casas cada 3 o 4 meses, alineándole con la absorción promedio del valle, que era menos de 0,5 unidades al mes. Había que ajustar la segunda etapa tras evaluar la primera para evitar la sobreoferta y mantener niveles de rotación elevados. Respecto al marketing y ventas, potenciar canales digitales, que son portales, redes sociales, tours virtuales y vallas en la ruta vía. Crear una sala de venta moderna con modelaje 3D y jornadas de puertas abiertas quincenales. Aquí tenemos una, y por eso le cambiamos el nombre del proyecto. Al principio se llamaba Tamariu. Cambiar el nombre del proyecto a uno más comercial. Sexto, financiamiento y términos. Entonces, ofrecer un anticipo del 20 al 30% y plazos flexibles de 6 a 12 meses, sin intereses para dinamizar la compra por impulso. Explorar alianzas con bancos para tasas preferenciales, facilitando el acceso al crédito. Implementando estas recomendaciones, podrán maximizar la velocidad de venta, optimizar el ciclo de caja y posicionar a Tamariu, que se llamaba el proyecto, como opción favorita de Tumbaco. Con eso se realizó la absorción del estudio de mercado y nosotros escogimos la primera, eh, poner un precio de venta de $1,100 el metro cuadrado, las casas que bordeaban alrededor de los $132,000, íbamos a tener una absorción mensual de 1,75 a 1,88 unidades vendidas al mes, en lo que nos daban entre 21 y 22 viviendas al año. Si nosotros subíamos el rango de precios a 1,300, por ejemplo, ya la absorción baja de 0,38 a 0,40, es decir, se vende 4 unidades o de 4 a 5 unidades al año. Entonces, el mercado tiene mucha sensibilidad respecto al precio. El rango recomendado fue 1,150. A precios más bajos, la velocidad aumenta hasta 1,8 al mes. Es el precio de 1,100. A precios más altos disminuye. Con estos datos puedes ajustar el ritmo al lanzamiento de etapas y planificar la estrategia comercial para cumplir los objetivos. Esto eran las conclusiones del estudio de mercado. Con esas conclusiones del estudio de mercado, nosotros paralelamente hicimos un análisis de prefactibilidad para evaluar la viabilidad del proyecto. Antes de diseñar y construir, se considera hacer un análisis de prefactibilidad. En este considera los costos directos, obras en materiales y mano de obra, los indirectos, licencias y estudios, las proyecciones de ingresos por ventas y comparar con el rendimiento en base a la tasa interna de retorno, el BAN o el punto de equilibrio. Nosotros en Rey Rodríguez tenemos una matriz para los análisis de prefactibilidad de los proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, está el proyecto que le llamamos Terralta. eh,
el terreno eran más o menos 32.000 metros cuadrados de terreno, ¿sí? Que tenía un costo de 2.613.000 dólares. Esto representaba el 23,36% del costo total. Es un costo bastante alto para un proyecto de esta característica porque en la parte inmobiliaria eso debería ser máximo el 20%, pero tomamos el riesgo porque el terreno era muy bueno. Eh, el socio el socio nos facilitaba el terreno y entraba como socio. Y sobre todo, el Valle de Tumbaco está de moda y se puede obtener un mejor precio de venta de las casas. Hicimos, en base a costos históricos que nosotros tenemos de otros proyectos y de amigos que están en la construcción. Vimos el costo directo de construcción que es nosotros suponíamos que íbamos a hacer 12.865 metros cuadrados de construcción útil. A un costo de $400 nos daba 5.146.000, y el costo de urbanización y la área comunal, como les dije, eran 32.667 metros, a $35 el metro cuadrado, daba 1.143.000, lo que nos daba un total de costos directos de 6.289.000, que más o menos representaba el 56,22% del costo total de la obra. Entonces, entre los dos costos representa el 80% entre el costo del terreno y el costo directo de construcción, es el 80% del costo de la obra. Hacemos en la matriz de prefactibilidad, tenemos una matriz para establecer todos los gastos indirectos del proyecto. Y ahí están en porcentajes respecto al costo directo de construcción. Ahí está la planificación arquitectónica, la dirección arquitectónica, diseño estructural, diseño hidráulico, eléctrico, estudios de impacto ambiental, estudios de suelos, que todos tienen un porcentaje respecto al costo directo del proyecto. Todos estos nos representan un 3,90%, 2,19% del costo, del costo del proyecto, así como honorarios de construcción, gerencia administrativa, administración del proyecto, todo esto son costos indirectos. También tenemos tasas de impuestos legales, costos de aprobaciones, bomberos, fondos de garantía, impuestos y todo lo que necesitamos. Hay una cuestión que es costosa, que es la gestión de ventas, que más o menos representa el 5,59% del costo de la obra, y vienen haciendo la comisión de ventas a las vendedoras. Se hace una oficina de ventas y se gasta mucho dinero en publicidad, prácticamente el 1% del costo total. Otros costos que se tiene que tener en cuenta son seguros, costos médicos, copias, guardianía, mantenimiento, y todo lo que tienen esto en la matriz. Eh, está inclusive el costo del estudio de mercado, y en estos costos indirectos nosotros tuvimos unos preoperativos de cambio de zonificación, porque se trabajó casi un año y medio para lograr eso. Eh, Siendo así, tenemos más o menos todos los costos indirectos representan el 20,42% del costo total. Con costo de terreno, costos directos e indirectos, el costo total del proyecto era 11.187.000 dólares. Por otro lado, en el análisis de prefactibilidad se ve cuánto es lo que se puede vender, en cuánto se puede vender el, el proyecto. Y entonces nosotros establecimos que en el análisis íbamos a hacer 109 casas en este proyecto, y íbamos a construir 12.865 metros cuadrados. Íbamos a vender a 1.120. El estudio de mercado nos decía que el óptimo era 1.150. Decidimos bajarnos un poco, eh,
para aumentar la velocidad de venta. No teníamos mucha rentabilidad, pero, pero es un proyecto bueno y que daba trabajo a muchas personas. Entonces, nosotros obtuvimos una rentabilidad de 28,80% sobre ventas o 57% sobre inversión. Ahora, este proyecto se pensó hacer en un inicio en 5 años. Eh, Esta rentabilidad no es tan buena porque ya dividido para 5 años es una relativa, los inversionistas entran, pero no es como debería ser la utilidad. Los proyectos de construcción ahora no dan la rentabilidad que daban hace 20 años, ¿no? Luego de ver que el análisis de prefactibilidad es beneficioso, nosotros seguimos con el proyecto para poder continuar, tenemos que hacer un estudio de publicidad y branding. ¿Qué es la publicidad y branding? Es la creación de la marca. Hay que desarrollar un nombre, hacer logos, render, visualizaciones impactantes para el proyecto. Hay que hacer marketing digital, implementar campañas en redes sociales y Google para maximizar el alcance. Y eventos, hay que organizar, ir a ferias, organizar eventos de lanzamiento, visitas pilotos y establecer relaciones con broker e influencers. Eh, Más o menos aquí les voy a suspender esto y nosotros el nombre que, porque nos dijeron que cambiemos el nombre del proyecto, se contrata, Rey Rodríguez Constructora contrató a una empresa dedicada solo a esto para estudiar el nombre que le dé un mejor sonido a la marca, ¿no es cierto? Entonces ellos hacen un análisis un poco más largo que esto. Esto es el resumen de tipos de nombre. Hay tipos de nombre, sugestivos, simbólicos en otro idioma, abstractos. Te dan un número de, de estudio con gente especializada, tipos de nombre. Entonces aquí hay los tipos que escogen. Sí. ¿Y cuál es el espíritu de la marca? Esto hacen toda una historia respecto al Valle de Tumbaco, a dónde está localizado, a las características del lugar. Sí. Y la marca busca reflejar el diálogo de la arquitectura y la naturaleza en un entorno único y privilegiado, un Edén en medio de la ciudad, posesionándolo como un lugar ideal para tu hogar, un proyecto fascinante para vivirlo en familia. Ese es el objetivo de la marca. Y bueno, aquí hacen otras cosas que el nombre debe comunicar la esencia del proyecto. Debe invitar a las personas a imaginarse viviendo en armonía con la naturaleza. Esto es un estudio bastante más grande y que, que ellos nos dan para todas estas ideas para la campaña publicitaria, un bosque natural en medio de la ciudad. Entonces nos sugirieron varios nombres y nosotros de todos los nombres que escogimos el nombre de Terralta, que hacen que nace de la composición de dos palabras, tierra y alta, eh, características geográficas del lugar del proyecto. El terreno, siendo casi una planicie perfecta, se ubica en las faldas de un inactivo volcán, del volcán Ilaló, con una altitud de 3.188 metros. Bueno, hacen un estudio de todos. Nosotros escogimos Terralta para abreviar. Tal vez los que quieran alguna cosa más del proyecto se le puede, eh, sí. Y, por ejemplo, con esto nosotros tenemos, tenemos ya el proceso de creación del nombre, que fue Terralta, y la marca. Para el estudio de la marca también hacemos otro,
otras pruebas de colores, de logos y todo lo demás. Entonces se escoge los que creemos con gente especializada para hacer la publicidad. Ya teniendo estas cosas y en paralelo, nosotros debemos continuar con el diseño del proyecto. Sí. Y, y claro. El diseño, primero comenzamos con el arquitectónico, con el concepto, la distribución y la estética. Después tenemos que seguir paralelamente con el estructural, seguridad y normativa sísmica. Nosotros en este escogimos casas que son con muros portantes. Mandamos a hacer los encofrados en Malasia de aluminio y nos fue muy bien. Paralelamente se hacen los diseños sanitarios, eléctricos de las redes, de las redes internas. El diseño define cantidades, presupuesto y velocidad de venta. En la gráfica tenemos más o menos el diseño en macro, cómo quedó. Nosotros tenemos la puerta de entrada aquí, que se entra por el pasaje Casanova y tiene una calles muy anchas de este proyecto. Tiene calles de 15 metros y 12 metros, entonces el proyecto es muy amplio. Ya vamos a ver en las fotos cómo quedó. Y tiene muchas zonas verdes, tiene cancha de pádel, tiene una cancha de fútbol grande, tiene una cancha de vóley, tiene un circuito para caminar de más de 1 kilómetro que recorre toda la urbanización. Aquí tenemos un gimnasio, tenemos otra área comunal, tenemos un gimnasio, piscina, un área grande de juego de niños. Y aquí lo que valora mucho el cliente, por ejemplo, tenemos 45 parqueos de visita. Se logró sacar y diseñar 105 lotes. Aquí en los gráficos está en renders. Estos renders se crean después de la arquitectura. Las casas quedaron casi igual que los renders, mejores tal vez. El concepto es casas rodeadas de naturaleza con espacios abiertos y luminosos. El proyecto ofrece diversos espacios para toda la familia. Como les dije y les conté, es cancha de pádel, cancha de uso múltiple, una cancha de vóley, piscina, gimnasio, juegos infantiles y un sendero de caminata. Eh, De acuerdo con el estudio de mercado, se diseñó casas de 3 dormitorios, 2,5 baños, jardín y 2 parqueos, los cuales las casas tienen entre 116 y 124 metros cuadrados. Aquí les comparto más o menos lo que se diseñó, las tipologías de casas. En Terralta es un proyecto que fue diseñado para satisfacer todo tipo de necesidades y gustos, por lo que se diseñó 9 tipos de casas. Casas de 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, lavandería, bodega y 2 parqueos. Para dar facilidad de venta como una cuestión, se diseñó 4 tipos de casas, las cuales podían ser implementadas en cualquier lote de 120 metros cuadrados y podían cambiarse entre ellas. De esta manera, los clientes podían elegir el tipo de casa y la ubicación del lote. Esto nos dio una increíble capacidad de venta al principio. Al principio, nosotros vendíamos entre 4 y 5 casas al mes. Una vez que tenemos hecho todos los estudios estructurales, sanitarios, eléctricos, y cada profesional realiza los presupuestos y el cronograma de trabajo. Elaborar el presupuesto por partidas y planificación, la inversión en fases es básico. Hacer un cronograma de avance físico y financiero, evaluar la utilidad del proyecto y ajustar los precios si es necesario, porque nosotros con la prefactibilidad tenemos los costos históricos de más o menos proyectos similares, pero no iguales. Entonces, ahora con los estudios, elaborar el presupuesto es básico. Entonces nosotros elaboramos un presupuesto que no les voy a hablar mucho porque ustedes conocen más de esto que yo, y entonces tenemos
un precio, un presupuesto por, por rubros con costos unitarios. Y en este presupuesto establecimos que el costo de la construcción de la obra va a ser 11.221.000 dólares. Hicimos un cronograma valorado, se hace el cronograma valorado del proyecto con un cronograma de inversión. Y de acuerdo con el estudio de mercado y con la absorción, que si ustedes se acuerdan, en el estudio de mercado teníamos 1,75 casas al mes vendidas, se estableció que el proyecto debíamos a construirle en 60 meses para darle tiempo también a los compradores a pagar la entrada para la terminación del proyecto. Y se dividió en 3 etapas de construcción. Sí. Paralelamente, con el equipo de ventas hay que establecer una estrategia de ventas del proyecto, porque es un proyecto no tan pequeño, pero es un proyecto que hay que hacer una estrategia de ventas para poder vender, ver si tenemos preventas, ventas en obra, decidir el momento óptimo para iniciar las ventas, ya sea antes o durante la construcción. Hay que hacer hay que dar incentivos y precios, definir los incentivos, descuentos y posibles upgrades, establecer precios por tipo de unidad. Además, en las formas de pago hay que ofrecer flexibilidad con opciones como entrada y cuotas durante la construcción y el crédito final. Con todos estos estudios que tenemos, eh, comenzamos la construcción y hacemos un control de obra porque de eso depende mantener la rentabilidad del proyecto. Y para la construcción de obra hay que seleccionar la modalidad de contratación, si es directa, delegada, licitada, implementar control de calidad y seguridad laboral, mantener bitácoras, actas de inspecciones técnicas. En el control de obras, comparar el avance real con el cronograma establecido, generar reportes mensuales y realizar un seguimiento detallado del presupuesto, implementar ajustes y medidas correctivas según sea necesario. Eh, el proyecto, el proyecto comenzó a construirse en, en mayo del 2021. Nosotros comenzamos por la primera etapa y dejamos pasar más o menos un año y medio. Es decir, comenzamos a hacer, a finales del 2022 comenzamos a hacer la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque había que hacer unos planos modificatorios porque como nunca los planos iniciales son iguales a los definitivos. Y hay que tener en cuenta que en la propiedad horizontal tiene que ir todos los cambios y modificaciones, porque todos los cambios y modificaciones cambian los porcentajes de copropiedad. Además, como nosotros dimos la facilidad de venta en la primera etapa para el cambio de las casas, nosotros teníamos que poner en el proyecto definitivo para la declaratoria de propiedad horizontal una reprobación con las casas como habíamos vendido. Después del año y medio ya no podíamos hacer cambios porque ya hicimos la propiedad horizontal. Entonces, claro, ya sin los cambios que podíamos hacer, claro, la velocidad de ventas ya bajó de 4 a 3 y tal vez ahora estamos por alrededor de las 2 casas al mes. Sí, entonces hay que hacer la propiedad horizontal, elaborar el reglamento de copropiedad, protocolizarlo en una notaría, registrarlo, definir las áreas comunes y privadas, así como las cuotas de participación y uso de cada casa. Eh, Al final de los 2 años, nosotros ya comenzamos con la escrituración y crédito. Y en esto hay el departamento que prepara la documentación necesaria,
de la declaración de propiedad horizontal, registra los certificados municipales y el pago de impuestos, apoya al cliente en la obtención del crédito hipotecario, cierra el ciclo y se cierra el ciclo con la firma y la entrega de la casa. ¿Cuál fue el desarrollo final del proyecto? Nosotros en la imagen vemos cómo quedaron las casas. Esto ya son imágenes reales, ya no son renders. Vemos cómo quedó desde la cancha de pádel las imágenes y las áreas verdes como son. En realidad es un proyecto que es muy generoso con los árboles y con todo porque está rodeado de dos quebradas. Eh, la imagen de abajo vemos el proyecto desde la calle principal, la entrada principal. Eh, y nosotros podemos decir que el proyecto Terralta fue un éxito. Durante la ejecución de la primera etapa se estableció una velocidad promedio en ventas de 3 casas por mes. Por lo tanto, se hizo un ajuste al cronograma de ejecución y se bajó de 60 meses a 48 meses. Es decir, se acortó el tiempo del proyecto en un año. Ese es un logro por todas las cosas y nosotros aceptamos y pusimos en el mercado y en el diseño todas las consideraciones que el estudio de mercado nos dijo. Se lanzó la segunda etapa un año antes de lo planificado. Aquí tenemos, por ejemplo, las casas en las distintas calles como quedaron. Es un lindo terreno, tiene, tiene una topografía que le da a uno la facilidad de ir jugando con los niveles. En el gráfico de abajo está una parte de la caminería que se tiene alrededor de todo el proyecto para poder caminar y que es una cosa muy buena. En la actualidad el proyecto está terminado de construir y la tercera etapa se entregará en enero del 2026. Nosotros en construcción pudimos por la velocidad de venta eh, acortar el tiempo de construcción en casi un año, casi 2 años. Falta vender 17 casas que se espera comercializar hasta la finalización de obra. Respecto a la rentabilidad, vamos a tener la rentabilidad que nosotros programamos, pese a que en el transcurso del proyecto hubo un, hubo un incremento un incremento del IVA del 12 al 15%. Pero vamos a tener lo que se pensó y lo que se estableció en en la prefactibilidad. Muchas gracias y cualquier pregunta estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Óscar Efrén, por tu amplísima explicación del desarrollo y de todos los pasos que se deben dar para un proyecto inmobiliario. Estimados colegas y amigos, podemos iniciar la ronda de preguntas y respuestas, las mismas que las pueden hacer a través de las aplicaciones del Zoom, levantando la mano en la pantalla o mediante algún mensaje en el chat. Puede cerrarle la pantalla sin ningún problema, Óscar Efrén. Ya, perfecto. Vamos. ¿Sí? Salte nomás de la pantalla completa. ¿Ya? O sea, déjale de compartir. Por si acaso Allá. pregunte y podemos, podemos abrir cualquier archivo, tal vez el estudio de mercado, el mail Perfecto. o cualquier cosa. Listo, estimados colegas y amigos. Podemos iniciar las preguntas. Están un poco tímidos según les veo. Ujú. A ver.
Yo manejaría la siguiente pregunta. Tú hablabas de un 28% de ganancia sobre el tema de precio de venta. Así es. Ese margen se lo manejó, según lo que tú indicas al final, de que justamente se ganó lo planificado. Pero ese valor debería subir, porque obviamente el tiempo de ejecución del proyecto, como tú lo acabas de decir, fue 2 años menos. Sí, el margen de rentabilidad no cambia, porque la rentabilidad sobre ventas va a ser la misma. Lo que pasa que la tasa de interno de retorno sí subió bastante, porque eso depende del tiempo. Es el tiempo que tú recuperas la inversión y al recuperar la inversión antes, 18 meses antes, entonces la tasa de interna de retorno, por ejemplo, iba a ser del 11% anual, subió a 15% anual, porque al disminuir el tiempo, sube la tasa interna de retorno. O sea, el proyecto es mucho más rentable, pero la, eh, la utilidad viene a ser la misma, porque el costo fue bien calculado, ¿sí? En nuestros precios del análisis de costos directos se basan en proyectos de bastantes empresas y bastantes amigos en base de un estudio y de nuestros propios precios. Entonces, eso es lo básico para tener una seguridad en un proyecto inmobiliario. Sí. No, al principio uno empieza, hace costos unitarios y todo, pero todo es relativo. Lo más seguro son los costos directos de los costos seguros de construcción. Sí, verás, yo tengo aquí el análisis. Análisis. El segundo de arriba. No, no, este es el análisis, este es el proyecto inmobiliario. Mm. Es el market, el estudio de mercado. Nos hizo esta empresa MarketWatch, que es muy buena empresa. El estudio de mercado, o sea, son miles de gráficos y análisis que te analiza todo. Más o menos el estudio de mercado tiene alrededor de 200 páginas de gráficos para saber las conclusiones que les expresé. El análisis de mercado es un análisis muy grande. No. Ujú. De ahí, por ejemplo, no, no que me pierde, verás, aquí tengo el análisis. Naming. Pero podría ponerle del, de acá. En el análisis de mercado. Lo más importante, el análisis de prefactibilidad es muy, muy importante. Y el diseño. Como dice, en parte inmobiliaria es escoger el terreno, ¿sí? Escoger el terreno es básico, es fundamental. Nosotros nos corrimos un riesgo, pero creo que acertamos al escoger un terreno que estaba no barato. Estaba 23% del costo total, es un riesgo, pero en cambio por ubicación era un muy buen terreno y de hecho se ve reflejada en las ventas, porque en proyectos similares en el 2020 tenían absorciones de ventas muy, muy bajas, de alrededor de una casa por mes. Nosotros en el primer mes de ventas tuvimos de 5, 4, después fue bajando a un tiempo promedio de 3, pero siempre hemos tenido tiempos promedios mucho mayores del mercado por varias cosas. Uno, yo creo que es a- tomar del estudio de mercado todas las recomendaciones para realizar un estudio. Cuando nosotros comenzamos a hacer hace 40 años casas y proyectos pequeños, no teníamos todas estas herramientas o no utilizábamos estas herramientas porque el mercado era muy, muy, muy bueno y cualquier cosa que tú construías, ibas vendiendo. Si había la cosa bien hecha y buena,
podías vender. Te demorabas un poco más, pero vendías. Pero un proyecto de este tipo sí hay que tenerle más cuidado en la parte de publicidad, en la parte de prefactibilidad y sobre todo en el control de costos y de obra. Entonces, ahí funciona un proyecto inmobiliario. De lo contrario, eh, es un poco difícil y se puede hacer una pesadilla. Gracias a Dios, hemos tenido suerte para escoger los terrenos y es un poco ya el ojo. Claro. Perfecto. Gustavo Barahona te quiere preguntar. Sí, Gustavo. Gracias, Patricio. Oscar Refrén, qué calidad de exposición, oye, buenísima y muy real, pues no todo esto es lo que sucedió en la realidad. Ahora, eh, tú sabes, tú debes tener ya listo o proyectado en poco tiempo un verdadero TIR y un verdadero van del proyecto. Eh, ¿Tienes quizás una idea? sí, tengo ideas. Todavía el proyecto no se ha acabado la venta. Pero nosotros teníamos una tasa interna de retorno del 11% cuando iniciamos el proyecto. Ahora estamos en una tasa interna subió a un 15% la tasa interna de retorno. Es una muy buena tasa. Claro, claro. Mm, Entonces, eso es lo que indica, pues, ¿no? El TIR y el van también son así es. indicadores como para saber. Y el van tienes ahí entre tus curiosidades, porque eso indica la ganancia, ¿no? Sí, eso indica. No tengo al pie. Ahora, en mi empresa trabaja toda la parte administrativa y de estudio de mercado y de ventas, la lleva mi hijo. Mi Ajá. hijo vino especializado en los Estados Unidos y él es el que me ha metido con todas estas cosas en los últimos 6 o 7 años. Ya hacíamos antes todo esto, pero claro, él lleva de una manera más. Él vino estudiando administración en los Estados Unidos de empresas constructoras. Y entonces, claro, yo ya me he retirado más, me gusta la arquitectura, me gusta la construcción, y él lleva eso, pero sabemos que la tasa interna de retorno sí está mucho mejor de lo que planeábamos. Ahora estamos haciendo 3 proyectos nuevos y todos tienen la misma secuencia en el proyecto inmobiliario porque no está fácil, no es como antes que uno podía arriesgarse en el mercado. Sí, dígame, Pilar. Pilar González, por favor. Está sin audio. Sí, buenas noches, Efraín. Te felicito. Es un proyecto súper lindo, muy bonito, da ganas de ir a vivir allá. Está muy chévere, te felicito. Gracias. Solo quería hacerte una pregunta. Al Sí. estar este proyecto en uno de por el Cerro Ilaló, debido a que esta es una zona de protección ecológica vital para Quito, con ecosistemas frágiles y como tú indicaste, en medio de dos quebradas, ¿cuál es la retribución que tu proyecto está haciendo a esas quebradas? Porque como sabemos, las quebradas son reductos de vida silvestre, se genera aire puro. ¿Cuál es la contribución que tu proyecto está generando hacia eso? Hasta estos recursos? Esta es la una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué crees tú que no funciona el crecimiento en edificios? Ya que a mí me preocupa un poco y todos sabemos que siempre el suelo em, está ocupándose más, ¿no es cierto? El crecimiento urbanístico está subiendo más arriba, conjuntamente con la frontera agrícola, está subiendo siempre a las partes más altas y eso pone en riesgo en realidad el acceso al agua y la seguridad de los ecosistemas. Muchas gracias tu pregunta y en realidad, muy, muy, muy muy buenas las preguntas. En primer lugar, el terreno, eh,
No está exactamente en el Ilaló, está más bien en el otro lado de Tumbaco. Sí, nosotros ven en la foto, esta es una foto aérea antes de comenzar el proyecto y está rodeada de estas dos quebradas que realmente son un pulmón para la ciudad. Uno debe conservar esas quebradas. Nosotros sembramos en la quebrada alrededor de 2000 árboles, sí, y en el proyecto, pues, árboles autóctonos y todo lo demás. Eh, eh, por lo general, nosotros hacemos un, una arborización de todas las laderas y el proyecto tenía dos zonificaciones. Si ustedes ven la zonificación del proyecto, en la línea de fábrica tenemos la zonificación A37 y tenemos una zonificación A31 PQ, ¿sí? Que es una área donde no se puede construir. De los 32.000 metros cuadrados, solo ocupamos alrededor de los 18.000 y el resto están sembrados árboles y protegidos las quebradas. Eso con respecto a tu pregunta inicial. La otra pregunta era, perdón, me olvidé que era, Ah, ya. ¿Por qué crees tú que no se promueve el crecimiento en edificios? Departamento. Porque claro, el crecimiento en casas pequeñas y todo ocupa más suelo. sí. Entonces, es preocupante ahora que, claro, el crecimiento urbanístico y también el crecimiento, el avance de la frontera agrícola está ocupando partes, ecosistemas frágiles como son los páramos, y eso pone en riesgo también la biodiversidad, la generación de agua, Así los es. ecosistemas. Eso quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿por qué piensas que no se promueve eso? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí quisiera, en realidad es una muy mala planificación del municipio de Quito. La última buena planificación, no sé si planificación fue las que se hizo en los años 70. El municipio tiene un muy mal plan de uso de suelo. Eh, hay sitios que no deberían construirse edificios y se construyen los edificios en las laderas. Hay otros sitios planos que el municipio de Quito debería autorizar el uso de suelo hacia arriba para no poder extender la ciudad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el municipio en realidad tiene una muy mala zonificación del uso de suelo y en realidad sí es un problema que al municipio y a las concejalías vaya gente que no esté preparada para asumir las responsabilidades que una ciudad representa. Muchas gracias, Efraín. Otra preguntita, perdón que abuse. Sí, Em, Según tu criterio, ¿qué se debe hacer, qué se debería hacer con estas habitaciones, con estos edificios que se están quedando abandonados en el centro norte de Quito? Porque claro, a todos nos encanta ir al valle, todos buscamos ir a vivir allá por el clima, por la seguridad, por todo. Pero, ¿qué crees tú que se debe hacer con todo esto que estamos abandonando acá en la ciudad? sí, totalmente de acuerdo. Yo habría pensado y he conversado con amigos arquitectos. En realidad hay que volver a la ciudad de Quito. El eje de la 10 de agosto tiene que desarrollarse, tiene que cambiarse, em, sacar los buses, hacer una ciudad para vivir y los parques y dar incentivos para volver a que la gente vuelva a vivir en la ciudad. En realidad, realmente esto es una cuestión de planificación y uso de suelo con incentivos hacia que la gente vuelva a la ciudad de Quito. Este momento, construir en la ciudad de Quito para la gente que hace inmobiliaria es prohibitivo porque nadie quiere comprar en la ciudad de Quito, pero el municipio debería incentivar a través de programas para volver a ocupar toda la parte esta de la 10 de agosto que está
tuborizada y no está desarrollada. Yo creo que esa es una de las cosas que en realidad se debería hacer en la ciudad. Perfecto. Patricio Torres, por favor. Más que todo, es un gusto volverte a ver, Óscar Efrén, y junto a tus ex compañeros, creo yo, Roberto Núñez y Alberto Donoso. Eh, bueno, en la Nueva Cumbayá, en el proyecto San Patricio, hay edificios altos de 12 y 14 pisos. Eh, es verdad que hay bastante del tipo de proyecto como el que nos ha presentado Oscar Refrén. Yo tengo mi hija que vive a la vuelta de San Patricio. O sea, el cerramiento de San Patricio colinda con el conjunto donde ella vive. Y cuando yo fui a conocer, que estaba ya terminándose de construcción, pregunté al arquitecto quién hizo el cálculo estructural. Entonces me dijo que lo había hecho Sigfredo Díaz. Entonces yo le dije a mi hija, compra. Así es que es verdad, en Quito hay edificios nuevos que están eh, medios vacíos, no están totalmente ocupados. Una razón es la que ustedes acaban de decir, que la gente quiere irse para el valle, especialmente para Cumbayá, Puembo, eh, ¿qué más? Tumbaco, La Morita. Pero yo quisiera que ustedes vean el martirio que es subir de Cumbayá a Quito a las 8 o 9 de la mañana. Mi hija hace de Cumbayá a la Real Audiencia hace 40 minutos. Y eso que no pasa por el túnel Guayasamín. Entonces, por ese lado, es algo preocupante. Si es que las personas que compran en Cumbayá viven en las cercanías, perfecto. Pero la mayoría no trabaja en Cumbayá, porque allá no hay muchas dependencias, muchas oficinas privadas, públicas no hay nada, absolutamente, o estatales no hay nada, absolutamente. Entonces esa gente sube a Quito y baja a Quito. Por eso es que hay contraflujo en el túnel Guayasamín. Pero a pesar de eso, yo bajo a Cumbayá casi todos los días. Y de bajada de donde vivo, Tamayo y Cordero, hago al, al Club Terravali, hago 12 minutos. Pero del regreso, como yo regreso a las 11 y media de la mañana, tampoco hay mucho tráfico y hago 15 minutos de regreso. Pero si es que yo subiría a las 8 o 9 de la mañana, seguramente yo haría 40 minutos. Y eso es de todos los días. Entonces, un gusto haberte visto y oído, Oscar Refrén, y definitivamente yo siempre pienso que el dinero está en la construcción y no en la consultoría. Así es que felicitaciones, Oscar Refrén, y saludos de Alberto Donoso y a Roberto Núñez. Gracias. Gracias, Patricio. Coincido totalmente contigo porque en realidad eh, no hay una planificación vial en toda la ciudad. Por ejemplo, Calderón está servido por unas calles de 12 metros y prácticamente está viviendo ahí 100.000 o 150.000 personas. El valle está comunicado con unas vías que ya son insuficientes. Es necesario retomar la planificación en la ciudad. Yo creo que tú hablaste del proyecto San Patricio, yo creo que es un muy buen proyecto porque es una centralidad. La idea es hacer centralidades que sean hacia arriba, no que la ciudad ya no crezca hacia Puembo, porque en realidad una ciudad muy extensa no nos conviene a nadie.
Los servicios son muy caros. Bueno, tú has mencionado lo de la vialidad. El asunto es que eran dos túneles Guayas, uno de Claro. bajada, el sur, y otro de subida, el norte. Lo que sucede es que la constructora dijo que los arcos de acero no debían ir a 2 metros, sino a un solo metro. Y eso al primer fiscalizador le comieron al cuento, como quien dice, hasta que entró Lucho Puga. Entonces Lucho Puga puso orden ahí. Pero ya se gastaron casi el presupuesto total en el túnel que existe de los dos que estaban planificados. Sí, es un Entonces, problema de contratación pública ese. sí, y Tiene que luego cambiar la ley de contratación pública. el proyecto del viaducto presentado por los chinos no era viable económicamente, financieramente, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Tuvieron que incluso abrir un carril en el medio, que a veces da miedo ir por ahí porque dice, de pronto se mete alguien en contravía y bueno, hasta ahí llegábamos, ¿ok? Sí, Juan César. César Isurieta, por favor. Hola, hola, ¿ya me escuchas, amigo? Hola, Juan César, ¿cómo vas? El Pato Torres no sabe que somos compañeros también, oye, está de contarle. Sí, Es Sí, ya que, le veo es que también al César, Robin, y le vi vos también César una a eres Robin, y compañero de también, todo el mundo. casi, casi. casi, casi. Bueno, qué gusto verte. Bueno, siempre nos encontramos por ahí algún ratito. Así es. Estaba revisando, yo creo que la parte a veces más riesgosa en un proyecto son, dentro de los costos indirectos, sería eh, ese rubro que es las partes que no se saben. O sea, van a tener ahí un imprevisto que puede ser grande y en un número de casas como las que estás comentando de más de 100 realmente sí es un riesgo bastante grande tener un imprevisto muy bajo. Tu imprevisto está por ahí alrededor de creo que $500 por casa. ¿A qué conclusión se tiene que llegar? Que esto tiene que estar, como veo, muy bien estudiado, con muy buena experiencia, sobre todo en la determinación de los precios unitarios, pero el, el mejor hándicap que se tiene es lo que en un momento un amigo decía, era un amigo austriaco que no hablaba muy bien el español, le decía gran velocidad. O sea, si uno construye rápido, todas las cosas, evidentemente necesita tener un flujo de caja más generoso, pero en cambio minimizas los cambios de precio, minimizas cualquier incertidumbre, sobre todo y los cambios de salarios que siempre van a pasar año a año, no son muy grandes, pero en el volumen de personas que uno contrata, se tienen, qué sé yo, 80 100 personas a veces, ya resulta interesante ese costo. Esa parte sí me preocupó un poco porque siempre se maneja una incertidumbre un poco más grande. La ventaja que tienen es que pueden ir ajustando porque es un proyecto propio. Claro. La diferencia es cuando uno construye para terceros y ahí sí el tercero espera con su fiscalización controlar que todo funcione muy bien, que todo esté como está en el contrato, las especificaciones, materiales, que se haga todo al pie. Pero claro, en el proyecto propio el control es inclusive más grande porque las ventajas que se tienen y que tú has enumerado, tener un TIR del 11% es, desde mi punto de vista, medio bajo porque representa una recuperación del dinero en 10 años y tener luego a 15 recuperar en 7 bueno, ya eso ya es otro cuento, ¿no? Puede ser que tengas al final
más bien una agradable sorpresa, porque si ya faltan tan pocas unidades por vender, 17 unidades es realmente maravilloso, pues o sea, haber vendido prácticamente casi 90 Siento. unidades y en tan corto tiempo, porque a la final tú mismo dices que empezaste en mayo del 2021 y vas a entregar prácticamente a finales de este año, primeros días del 2026, o sea, sí, Sí. sí es En el bueno. O sea, 2022 comenzamos. de 2022, mejor todavía, o sea, me parece 3 años, 22, 23, 24, 25, 4 años, tener Claro. entregado todo en Poco el menos número de de 4 años. etapas, me parece magnífico. Yo sí le veo así, ¿no? Yo también manejo proyectos eh, de consultoría, más que nada, proyectos mucho más grandes, se puede decir, que están en cajón, proyectos de 1.000 casas, y veo cómo enfrentas con toda la tecnología, porque ahora no se puede uno ya solamente confiar, a pesar de que dijiste hace un rato, en el buen ojo para escoger el terreno. Sí, chuta, es importante, después de que has trabajado 40 años, debes tener un ojo de chícharo, la verdad, porque no hay otra forma. Te felicito, Oscar Efren. Gracias. No te he seguido mucho profesionalmente. Al inicio compartimos oficinas durante unos años ahí en la Alemania, Así es. y luego sí ya nos fuimos cada quien por su lado, pues, pero magnífico. Te, te felicito. En realidad me alegra mucho que sigas por el camino del éxito. Eso era todo, mi querido amigo. Gracias, Juan César. La verdad es que lo básico aquí es, en verdad hay bastante incertidumbre a veces en las cosas que uno no ha planeado. Pero lo básico es tener costos directos de proyectos similares o de la competencia para poder establecer tu costo directo. Entonces, con el costo directo ya tú ya tienes porcentajes de todos los indirectos y prácticamente yo te digo que en los últimos 20 años esta matriz me ha funcionado perfectamente con esos porcentajes. Entonces no tenemos muchas sorpresas respecto a las, al aumento de costos. En este proyecto nos iba a golpear el aumento del IVA, pero después sacaron una ley que a las empresas constructoras que se calificaban nos van a devolver el IVA. No nos devuelven todo, nos devuelven un 6%, pero eso compensa el aumento del IVA. Entonces no nos afectó en el proyecto. Perfecto. Fernando Palacios. Gracias, Patricio. Buenas noches. Empezaré felicitándole a Óscar Efrem. En realidad, una buena exposición, pero justamente por los riesgos que ha atravesado el proyecto, a mí me llama la atención la seguridad con la que ha trabajado sin utilizar esa herramienta llamada corrida financiera. Creería que la corrida financiera le da alguna certeza para poder emprender en la inversión. Creo también que el dueño de aquel terreno, al ser socio, también les dio bastante seguridad para el proyecto, pero sí me gustaría saber el por qué no se utilizó esa herramienta. No, sí utilizamos las corridas financieras. O sea, nosotros hacemos un cronograma valorado y hacemos corridas financieras inclusive para establecer el precio de venta por metro cuadrado. Porque nosotros establecimos 1120, pero con una corrida financiera. Si Ah, nosotros pero no se subíamos expuso. Claro, si nosotros subíamos la sensibilidad de precio, disminuye la velocidad de venta y eso sí es un riesgo. Ya, muy bien. Mm, Muchas gracias. de nada. Sí, cualquier Gracias, otro. Fernando. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Yo quisiera hacer una pregunta, ¿es posible? Claro, Roberto.
Gracias. Óscar Efren, en primer lugar, te felicito. Es un verdadero orgullo ver que uno de los nuestros de la Politécnica y en especial de nuestra generación se ha desarrollado como un gran profesional y que ha desarrollado un grupo de profesionales afines dentro y fuera de su empresa para tener éxito. Así que por eso mi felicitación, Oscar Efren. Eh, una de las preguntas que yo tengo es relacionada básicamente a mi relación, mi afiliación con proyectos de construcción aquí en los Estados Unidos, específicamente en Carolina del Norte. Y realmente me sorprende, pero no me sorprende tanto, pero quisiera saber más tu opinión. ¿Cómo logras tú controlar los costos unitarios en una economía que está siempre cambiante y fluctuante? Porque en mi caso no podemos controlar los precios unitarios de la misma manera, a pesar de que la economía es un poco más estable. Y yo pienso que la gran diferencia es la mano de obra, es decir, la implicación que a nosotros nos toca pagar por hora. Y yo asumo que en tu caso tú estás pagando por obra concluida. ¿Estoy en lo correcto o es una imaginación mía? Gracias, Roberto, por tus palabras. En realidad, una de las cosas que la economía realmente se tomó mucho menos riesgos es después de la dolarización. Antes de la dolarización, nosotros ya vendíamos en dólares 10 años antes, porque hacer un proyecto y tener una moneda inestable es terrible. Ahora, nosotros en un proyecto por lo general hacemos contratos y contratos a precio fijo. Entonces eso nos da una seguridad de que el precio final no cambie. Eh, es posible, damos un buen anticipo, pero congelamos precios. Sí. Y básicamente en construcción en los últimos años se ha mantenido los costos unitarios de de todos los rubros de la construcción. Hay rubros que dependen del precio mundial, por ejemplo, el acero. Y cuando el acero empieza a subir a nivel mundial, hay una mayor demanda, sí nos afecta y nos afecta bastante. El caso del cemento va subiendo poco a poco, no incide en los otros rubros. Mano de obra, nosotros tenemos contratos con la mayoría de nuestros contratistas son los propios maestros y ellos han creado empresas para dar el servicio de construcción. No tenemos, no tenemos muy pocas personas afiliados directamente. Nuestro Exactamente. sistema, Ujú. nuestro sistema en la parte inmobiliaria es el terreno ponemos en una empresa, en una sociedad o en un fideicomiso para proteger el bien respecto a demandas y darle seguridad al cliente que tú vas a vender y poder vender sin problemas el bien. Y la empresa esa o el fideicomiso contrata a las empresas otras para dar los servicios de construcción. De acuerdo, gracias. Claro, no aclaré para algunos colegas que están en la audiencia. Mi caso es justamente en nuestra empresa, nosotros somos unos subcontratistas especializados. Es decir, nosotros tenemos que ofertar y ganar a precio fijo. Sin embargo, cada uno de nuestros empleados gana por hora. Entonces hay un poco de inconsistencia, pero realmente esa es la condición del mercado para nosotros poder competir. Otra cosa, Roberto, realmente eh, decían cuestiones de la ley de contratación pública. Yo creo que la ley de contratación pública, nosotros en este caso vemos el terreno,
hacemos los estudios, hacemos la arquitectura. Nosotros tenemos nuestra fuerza de ventas y vendemos y damos garantía a los compradores respecto a la postventa, que es muy, muy, Bueno, muy importante. Entonces, es distinto porque nosotros nos preocupamos de hacer las cosas bien, sin que tengamos fiscalizador atrás, porque lo peor es que nosotros tenemos que garantizar al comprador 10 años, 20 años y estamos en la postventa ahí. Sí, porque en toda obra surge problemas, entonces siempre tenemos un porcentaje de la utilidad para la postventa del proyecto. En el caso de la contratación pública debería ser así. Yo trabajé con empresas grandes de carreteras y ahí se beneficia al precio unitario y a la cantidad. Y hay trampas en los contratos cuando debería ser el sistema de contratación pública por el servicio. Entonces, la empresa constructora tiene que garantizar el servicio de la carretera por 20 años. En ese momento se van a acabar los contratos y la mala calidad en la contratación. de acuerdo. Muchas gracias, Oscar Efren. Te felicito Ok. nuevamente. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Yo quisiera topar un punto que es bien complicado y bien conflictivo. ¿Por qué la construcción inmobiliaria no entrega factura? No, sí, sí, estamos obligados a entregar la factura. Nosotros hacemos facturación. Eh, Ahora, lo que pasa que la inmobiliaria no a ver, no compensa IVA. El IVA para nosotros es un costo. Y nosotros cuando damos una factura del bien, ponemos el precio total y sin IVA. Así es. Nosotros para el SRI, lo que en cada proyecto lo que tenemos es creamos la compañía para el proyecto. En el proyecto se tiene todos los costos y se transparenta totalmente con las ventas y las facturas. Entonces se tiene una utilidad que se declara y se cierra el proyecto. Porque la gran mayoría de empresas no hacen eso, Oscar Efraín. Claro, pero no, tienen que hacer, se da facturas. Si Y, y- nosotros, y- y no te afecten nada, porque es el costo. Ahora, el municipio, realmente yo no entiendo. Antes uno podía tener los costos de mejoras y sacaba y pagaba la utilidad del municipio con tus costos de mejoras, ¿sí? Que eran los que tú declarabas en el SRI. Ahora el municipio, ¿qué es lo que hace? Te pone como mejoras lo que ellos suponen el valor de la construcción y siempre es mucho menor al costo que tú tienes real de la obra. Entonces no puedes descontar y pagas una utilidad mayor. Claro que Ujú. eso se compensa con la utilidad que tú pagas al SRI por lo general, sino que lo que le quita a uno es liquidez, porque la utilidad del proyecto la declaras al final. La utilidad para poder escriturar las casas vas haciendo con el desarrollo del proyecto, entonces quita liquidez al proyecto. sí, o sea, justamente si nosotros revisamos las declaraciones de impuesto a la renta de las inmobiliarias, dejan mucho que desear, Oscar Efraín. Claro, es que verás, una cosa es la compañía inmobiliaria. Yo tengo la compañía constructora y tengo compañías que tienen, que se dedican a la inversión en inmobiliaria. Todos los proyectos nosotros hacemos con una compañía que le creamos para hacer el proyecto y le liquidamos al final del proyecto para no trasladar costos que no son del proyecto al proyecto. Ya. Sí, efectivamente. Mm. El descuento del IVA en ciertos materiales de construcción, supuestamente el gobierno tomó la decisión para que los costos bajen. Sin embargo, en ningún momento bajaron. Eh, yo creo que
van a bajar. O sea, lo que pasa que la construcción está realmente, el costo de la construcción en el Ecuador está muy, muy bajo. Si tú ves países vecinos que tienen economías no dolarizadas, tú vas a comprar un bien en un buen sector en el Perú, está en $4.000 el metro cuadrado. En Colombia, 6.000. Y aquí vendemos en 2.200, 2.300. Es decir, estamos trabajando casi, casi, casi con los márgenes desde hace 10 años, porque la economía no ha crecido. Hay una sobreoferta. Ok. Patricio Torres te quiere preguntar nuevamente. Claro. Perdón, Patricio, no se te oye. Sí, ahí ya está prendido el micrófono. Creo que debe haber sido mentira porque ya me olvidé que iba a preguntar. Ah, sí, ya me acordé. Eh, sobre los estudios de riesgo, ¿por qué en el estudio de impacto ambiental o en el estudio geotécnico no se incluye lo que corresponde a los riesgos, como es el riesgo sísmico, riesgo volcánico, y, de deslizamientos, riesgo de inundación? Nadie creía que, por ejemplo, Capelo se iba a inundar algún rato. Subieron las quebradas su nivel de agua hasta que inundaron. Y eran quebradas que tenían 20, 40 metros de profundidad. Entonces, qué hay de eso? Porque eso es una realidad del país. ¿Se ha hecho ese tipo de estudio de riesgos, Oscar Efraín? Bueno, en los proyectos que uno escoge, por ejemplo, yo no escogería nunca un terreno que esté al borde del San Pedro, porque sabemos que tienes un riesgo con el volcán Cotopaxi. Ujú, Eh, Hay una falla que pasa por la parte occidental de Quito. Entonces, uno como responsable de la venta, en este caso, no toma terrenos o no hace proyectos que tengan algún riesgo. Y si como nosotros aquí tenemos riesgo sísmico, lo que mejor hacemos es cumplimos las normas, ¿sí? Porque uno como constructor y como desarrollador de proyectos tiene que cumplir las normas y tiene que hacer y tomar en cuenta lo que tú dices, los riesgos, porque es distinto, por ejemplo, las ocupaciones informales se toman las quebradas y corren un riesgo, ujú. ¿sí? No toman en consideración toda la parte estructural para la construcción, entonces toman un riesgo. La mayoría de nuestros proyectos, inclusive, por ejemplo, los 5, 6, 7 proyectos que hemos hecho en Manta, en el terremoto no les pasó absolutamente nada, porque tienen un buen cálculo estructural y cumplen todas las normas y hacemos con toda las recomendaciones. Entonces, eso es. Ahora, el gobierno, claro que tiene que exigir a la gente que construye que se cumplan todas las cosas para mitigar los riesgos. Bueno, Sí, la ley está dada, pero pero no sabes se que cumple. exacto, Pero esa en es una caso de, verdad. en caso cuando uno vende y tiene la responsabilidad, sí toma en cuenta los riesgos, Patricio, porque no puedes arriesgarte a vender una cosa que tenga un riesgo de inundación o del Cotopaxi o cuando haces una estructura tienes que tener la seguridad de que todo esté bien calculado. Mira el ejemplo de Concepción, ¿no? En Chile. Mm, Chile ya estaba entrando al primer mundo hasta que llegó el sismo de Concepción. claro. Y
la economía se viró, ¿no? Y definitivamente no hay proyectos antisísmicos. Lo que hay es proyectos sismos resistentes. Porque el rato que haya uno de escala 9, No, ya ahí no sí. vamos a, no vamos a quedar nadie. Ni En siquiera Quito los tal vez con uno constructores de para ir a 7. ver si es que las casas o los edificios se cayeron o no se cayeron. Lo que siempre hay que estar es pendiente de que se cumplan por lo menos las normas de diseño, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo, Patricio. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud o pregunta, por favor? Yo tengo una curiosidad. Oscar Efraín, solo para, a manera de incentivo para cuando yo me retire, irme a trabajar al Ecuador, más o menos como un subcontratista, ¿cuál es el valor del anticipo en porcentaje del costo total del proyecto? O sea, si yo soy un subcontratista, digamos, de la obra gris de concreto, ¿qué tipo de anticipo se considera usual en este mercado que estamos ahorita para que el contratista pueda empezar el proyecto y movilizarse, digamos? Y yo creo que alrededor del 20 o 30%. En nuestro caso es distinto porque nosotros armamos todo el proyecto y nos encargamos de la parte financiera. De Entonces, acuerdo, nuestros proyectos van financiados desde un inicio. Es decir, nosotros cuando comenzamos un proyecto sabemos que si no hay ventas vamos a financiar nosotros. Entonces, siempre hasta ahora ha llegado a término, ¿no? Todos los proyectos. Ahora, eh, es distinto en este caso porque por ejemplo, Terralta tiene una empresa que se llama Promotora Inmobiliaria Terralta, que es la dueña de esa propiedad y de esa, sí, ya, contrata a Reyes Rodríguez Constructora y nosotros hacemos un cronograma con, con financiamiento, es decir, con, con el cronograma valorado. Entonces, valorado. nosotros tenemos los recursos mensualmente para cumplir el cronograma. Claro. Es, yo creo que es gran parte obviamente es un incentivo, eh, posiblemente ese incentivo genera más competencia para que tú tengas, creo yo, una mejor variedad de contratistas disponibles y dispuestos a trabajar contigo. Acá donde nosotros trabajamos como subcontratistas especializados, el anticipo es 0%, es decir, a nosotros los subcontratistas nos toca básicamente financiar por lo menos 60, 90 días de nuestro propio trabajo a manera de información. Así que ya, me retiro y me voy al Ecuador. Claro. Lo que Solucionado. pasa que aquí nosotros vamos con toda la parte financiera, también te De corremos ese acuerdo, riesgo. de acuerdo. Claro. Gracias. Gracias, Roberto. Lo que dice Roberto es fundamental. Aquí te dan el anticipo, pero es muy complicado cobrar la planilla final. En cambio, quienes trabajamos para la industria, igual que tú lo haces, Roberto, nosotros financiamos el proyecto, tenemos 0% de anticipo, pero la industria en los 30, 45, 60 y 90 días siempre nos paga. Los Ya, poquitos proyectos de casas y de edificios que hemos hecho para terceros, porque no hacemos para vender, siempre nos han quedado debiendo. Y ese es un problema que el ecuatoriano tiene que superarlo, de que tiene que cumplir su palabra. En industria inmobiliaria, como dice Oscar Efraín, hay el anticipo y obviamente la propia empresa lo está financiando todo. Entiendo ujú, que el proceso de pago a sus subcontratistas es correcto, pero lamentablemente no todas hacen eso. claro. Interesantísimo porque yo creo que
el sistema donde nosotros trabajamos, de nuevo, como subcontratistas especializados, no existe el anticipo, nosotros financiamos y la mayoría de los clientes te pagan a 60 días. Nuestro estado financiero de la semana pasada es que recuperamos dinero a los 92 días después de haber enviado la planilla. Es decir, que yo estoy trabajando, digamos, 30 días más 92. A mí me pagan a 120 días, es decir, yo me paso un, Financiando. un cuarto, me paso financiando. Yo no estoy en el negocio de la construcción, yo estoy en el negocio del manejo del riesgo y del manejo financiero. Claro. Ujú. Así a la final uno le pasa lo mismo. Así es. Ah, Así. Orlando quiere preguntarte, Oscar Efraín. sí, claro. Buenas noches con todos. Bueno, más que preguntar, yo quiero agradecer esta charla, porque realmente a veces cuando uno quiere construir algo, dice, no, busquemos a alguien que tenga un terreno, busquemos alguien que quiera financiar las casas y vendemos. Como que fuera algo así tan sencillo de 2, 3 pasos y listo. Y esta charla realmente es como un poco para darse un poco de cuenta más sobre qué implica todo eso. Es decir, el estudio de mercado pro y postventa es importante. Entonces, de lo que veo, el proyecto que presentaste fue muy fundamental todo eso. Entonces, yo por eso digo, más bien es gracias a esta charla porque un poco abre el espectro y te da más luces. Es decir, no te cierras a decir solo es cuestión de busquemos 2 cosas, 3 cosas y vamos adelante. No, es mucho más amplio. Y no, eso nomás era nomás. Chévere, gracias Pato y gracias Efraín. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Creo que no. Bueno, agradecerte, Oscar Efrén, a nombre de los 23 socios y colegas y amigos que nos hemos juntado en esta noche para escucharte toda esta didáctica charla referente al proyecto Terra Alta y consecuentemente hemos aprendido muchísimo. Invitarles también a los colegas que están presentes para el próximo viernes participar en una nueva charla correspondiente a lo que nos apasiona y nos gusta, como es la ingeniería en general. Los éxitos te han expresado tus ex compañeros, esa felicitación enorme te lo decimos a nombre del grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional y desearte todo el éxito del mundo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo, Oscar Efraín. Muy gentil por todo. Gracias, Patricio. Gracias a todos los que me han escuchado. Un Buenas abrazo. noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego, Oscar Efren. Mucho Hasta gusto. luego, gracias. Chao, Gustavo. Gracias Chao, a Chao, todos. Orlando. Saludos. Saludos, Orlando. Ya se ha chao. olvidado, oiga. Doc, Oye, Oscar Refrén, eres más joven que yo, pero has perdido el pelo nunca me más olvido, que Doc. yo y tienes más blanco que yo. Salud. No sé qué haya pasado. Salud. No Son los sé. problemas, son los problemas. Es bueno ser Salud, profesor. salud. Uno siempre está con los alumnos y conservándose. No te Yo salí olvides. yo salí de la poli en el 2000, ¿ah? Claro, Y tú salí también estás con el pelo blanco, Patricio. Esas No se las vidas que olviden me que hacían las tener los charlas, alumnos. no se olviden que las charlas se cuelgan en el canal YouTube de la del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí podemos verlas todas. Un abrazo a todos y feliz noche. Gracias, Muchas Chao, gracias. chao. Felicidades. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Patricio. buen fin de semana. Chao, Pato. Chao, chao. Chao. Chao, Gracias. Gustavo. Roberto, chao Oscar Salud, Efraín, salud, Chao. Orlando. chao, chao Remigio. Chao, Chao, chao. chao.